buenos días, queridos amigos, querida familia de la fe, que nos siguen a través de estos medios para poder conocer, saber y abastecernos más de la palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos en esta nueva mañana, en este día miércoles, que es el penúltimo miércoles de este mes de marzo que hemos dedicado a compartir de los atributos, a compartir de las benevolencias, a compartir de las actitudes que destacan de las mujeres, que son además, han sido siempre, en el tiempo de Cristo Jesús, lo demostraron una vez más, y hasta el día de hoy, esas mujeres de fe, esas mujeres valientes, esas mujeres sabias, han sido de gran aporte para el cumplimiento de la obra y el propósito de Dios. Este, digo, es el penúltimo tema de las mujeres que vamos a topar, porque el próximo miércoles, Dios mediante, también estamos todavía en marzo, es el último día de marzo, 31, ahí estaremos hablando de las mujeres de Dios, ¿sí? Pero hoy quiero hablarle de una mujer diferente, ¿sí? De esas mujeres que no encajan precisamente dentro del cuadro de honor, ¿sí? Es decir, habíamos hablado, tomando un poco los temas que hemos hablado en este mes, no es precisamente esa Ruth y esa Noemí, mujeres valientes, ¿no es cierto? No es precisamente esa mujer de fe que se escurrió por detrás para tocar el borde del manto de Cristo Jesús, ¿sí? Tampoco es esa mujer abnegada, sufrida, pero a su vez muy sabia, como Abigail, la mujer de Nabal, ¿no es cierto? Es decir, de todas ellas, o todas ellas encajan, por ejemplo, en todos aquellos atributos que menciona Proverbios capítulo 31, del versículo 10 en adelante, ¿sí? Que habla de aquella mujer virtuosa, ¿sí? Y que vemos, ¿no? La abnegación, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, su sapiencia, su entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Esta no, esta es una mujer diferente, pero es una mujer. Y es una mujer que es digna de admiración porque lo logrado por ella, partiendo del punto de donde aparece su vida en el escenario bíblico, no da precisamente para creer, pensar o imaginar que esta mujer pudiera ser una mujer de Dios, ¿no es cierto? Y de esta mujer se relata en el libro de Josué, capítulo 2. Déjeme un poquito ponerle en contexto histórico lo que venía sucediendo en aquel entonces. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, le llevó por el desierto, le dio estatutos, principios, mandamientos, etcétera, etcétera. Por ser un pueblo de dura cerviz, se demoraron 40 años en entrar a la tierra prometida, pero por fin lograron entrar. Con la sucesión de Moisés, pasando la autoridad a Josué. Ahora el líder era Josué, ¿sí? El libro se llama Josué, en que se relata todo, desde que él toma la posta hasta cuando él entrega la tierra por heredad y demuestra que él y su casa han servido y seguirán sirviendo a Dios, ¿no es cierto? Pero en este trayecto de que cruzan el Jordán para tomar la tierra prometida, el pueblo de Israel se había ganado una fama, la fama, más que ellos como pueblo, la fama de saber que ellos tenían un Dios grande, maravilloso, poderoso, guerrero, de todo lo que usted quiera, ¿no es cierto? Un Dios que manifestó su poder en fuerza, en conquista, en perseverancia, acabando con sus enemigos, llevándoles por el desierto, guardándoles, protegiéndoles, sustentándoles, alimentándoles, proveyéndoles. Ese era el Dios que se conocía hasta ese entonces. Y que los pueblos cercanos, conocidos, igualmente sabían del gran, poderoso Dios de Israel. No se le conocía a él, y me atrevo a decirlo no tan categóricamente, pero elucubrando un poquito, no se le conocía a él en esta condición, a ese gran yo soy, al Dios poderoso que abrió el mar rojo, que detuvo al Jordán, que mandó el maná del cielo, ¿sí? No se le conocía todavía en esta dimensión. ¿Por qué? Porque aquí nosotros encontramos, ¿sí? En la historia que nos ocupa en esta mañana, de Josué capítulo 2, encontramos a una mujer cuyas características no son precisamente de destacarlas. Ella tiene más reproches que virtudes, ella tiene más motivos de ser señalada que de ser alabada, que de ser destacada.
Ella es una mujer en la que destaca, si algo destaca en ella, es más el pecado, la picardía, la mentira, etcétera, etcétera. Pero es una mujer. Y es una mujer que Dios le usó. La historia dice así, estando ya en el contexto de en dónde estaba el pueblo de Israel, había pasado el Jordán y tenían que tomar la siguiente ciudad, que era la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad de puertas cerradas, una ciudad fuerte, una ciudad de mucha riqueza también, ¿sí? Y estaba esta ciudad dentro del plan de Dios, es decir, Dios había decidido entregar esta ciudad en manos de los israelitas, ¿sí? Pero estos ciudadanos de Jericó, el rey de Jericó, conocía plenamente quién era, ¿sí? No solo el pueblo de Dios, sino el gran yo soy, el Dios de ese pueblo. Y tenían temor, ese temor había tomado por sorpresa y con fuerza los corazones de todos los de Jericó. Y ellos comenzaron a desvanecer en su aliento, en su ímpetu. Es decir, si este rey, si este Dios de Israel, ¿sí? Este Jehová, Dios de Israel, acabó con el rey de Og y arrasó con todo lo que cruzó en su camino y conquistó a grandes pueblos y siempre prevaleció, entonces eso les hizo a ellos disminuir en su ánimo, ¿sí? Y para que Josué pudiera tomar la ciudad de Jericó, sucede lo siguiente. Y dice así, allá en Josué capítulo 2, yo le cuento la historia, vamos a destacar nada más los versículos pertinentes, como lo hemos hecho a lo largo de estas charlas que hemos hablado de estas mujeres maravillosas. Y dice la palabra de Dios que Josué mandó unos espías, un par de espías, para que entraran a la ciudad. Todavía la ciudad no estaba con las puertas totalmente cerradas. Y ellos lograron entrar, estos dos espías, camuflados, tratando de identificarse más con ese pueblo que ellos como espías tenían que entrar, tratando de no dejarse evidenciar. Y ellos llegan, ¿sí? E ingresan inmediatamente a la casa de esta mujer, llamada Rahab, ¿sí? Que significa dos cosas. Significa insolente o violenta y significa también ancha. En el hebreo, más directamente significa ancha, pero también significa insolente o violenta, ¿no es cierto? Y es que esta mujer era una mujer ramera, ¿sí? No era, insisto, Ruth, Noemí, abnegadas, entregadas, dispuestas. No era la mujer humilde, sencilla, pero de mucha fe, que tocó el borde del manto de Cristo Jesús, ¿sí? Tampoco era aquella mujer sabia, dispuesta, prudente, pero a la vez diligente, como era Abigail. No, esta era una ramera, esta era una prostituta, ¿no es cierto? Y las prostitutas normalmente, en esas épocas, ¿sí? Solían poner su negocio de venta de sus cuerpos a las entradas de las ciudades, o a las salidas, mejor dicho, de las ciudades, ¿sí? Un poquito distantes. Pero como Jericó era una ciudad amurallada, entonces ella tenía su casa, su domicilio, lo tenía en el muro mismo de la ciudad. Y estos hombres entran a donde ella, porque obviamente esa era una táctica, era una estrategia humana, obvia, ¿no es cierto? Nadie iba a prestar atención quién entra a la casa de la ramera cuando la ramera recibía a todos los hombres que requirieran los servicios que ella prestaba. Así que ellos entran a la casa de la ramera y cuando entran mantienen una conversación, ¿sí? Obviamente ellos no entraron a buscar lo que ella ofrecía, normalmente, comúnmente, lo conocido por todos, sino que entran a decirle, mira, necesitamos que tú nos guardes aquí, que nos protejas, porque tu casa tiene una ubicación estratégica, nos permite mirar la ciudad, poder espiar, a eso es lo que hemos venido, y nosotros queremos apreciar esta situación desde tu casa. Y ella les dice, vengan, sean bienvenidos, en todo lo que yo pueda ayudarles, cuenten conmigo. ¿Por qué? Porque yo he sabido, dice la ramera Rahab, dice, yo he sabido quién es el Dios de Israel. Yo sé todo lo que ha hecho a lo largo del camino. Yo sé que hay un plan de parte de Dios y que dentro de ese plan está la ciudad de Jericó, que es mi ciudad a la que yo me debo, ¿no es cierto? Yo sé también que hay ese propósito de Dios y que ustedes a la postre van a tomar la ciudad porque el ánimo de toda la gente aquí en Jericó pues ha declinado al saber quién es el Dios de ustedes.
Así que lo único que yo hago es apelar a su buena voluntad. Yo les voy a ayudar, pero por favor, también necesito que ustedes me alcancen con la misericordia, ¿sí? Al enterarse los de Jericó que unos 2 espías israelitas habían entrado en la casa de esta mujer, manda personas y le pide a esa mujer, le dice, saca a esos espías de aquí. Necesitamos que los entreguen. Y ella le hace subir al terrado de su casa, les esconde ahí en medio de algunas situaciones y dice, no, ellos efectivamente ya vinieron, ¿sí? Avanzó el día, ya se iba a cerrar la puerta de la ciudad, así que salieron inmediatamente. Más bien ustedes salgan enseguida para ver si les dan alcance, ¿sí? Y a la hora de la madrugada, esto era más o menos, por decir, un tipo 7 de la noche que se iba a cerrar ya la puerta de la ciudad, como solía suceder en las ciudades amuralladas y que tenían puertas. Entonces dice, ellos ya se fueron antes de que se cerrara la puerta, pero estaban escondidos en el terrado de su casa. A la hora de la madrugada, ¿sí? Ella mismo les ayuda a que huyan, ¿sí? Soltándoles por la ventana, y como su casa, digo, era estratégica, estaba en el muro, entonces les ayuda a huir, soltándoles por la ventana de la casa. Pero antes de que les suelte, ella les dice, yo quiero que ustedes por favor hagan un pacto conmigo, ¿sí? Yo sé que Dios tiene un plan, y dentro de ese plan está que la ciudad de Jericó sea tomada, y la van a tomar, no solo porque Dios les ha ayudado hasta aquí, no solo porque ese Dios es poderoso, no solo porque ese Dios de Israel es grande, majestuoso, sino porque simplemente también el pueblo de Jericó ha declinado, ha desmayado en su ánimo ante la presencia de ese gran Dios y de este pueblo que viene con él. Así que lo único que les pido, dice, es que cuando Dios les entregue a ustedes la ciudad, por favor, salven a mi familia, a la casa de mi padre, ¿sí? A mis hermanos, a mis hermanas, a mi padre, a mi madre, y las cosas que nosotros nos pertenecen, las cosas que hemos llegado a tener. Ellos dicen, perfecto, hagamos un pacto. Y en esa época, era tan lindo como hace no mucho tiempo, también en nuestras épocas, valía tanto la palabra, ¿sí? Que efectivamente uno procuraba a toda costa cumplirla. Bueno, esto como un paréntesis nada más. Entonces le dice, ahora yo necesito que me den una señal, dice ella, de que esto va a suceder. Entonces les dice, ve, nosotros ponemos nuestra vida por el cumplimiento de nuestra palabra. Lo que sí te pedimos es que cuando nosotros entremos y tomemos posesión de la ciudad de Jericó, tú vas a poner un listón rojo, ¿sí? Un listón grana, dice la palabra, en la ventana. Entonces nosotros cuidaremos de ustedes, de sus bienes. Lo que sí, nadie salga de tu casa cuando nosotros entremos a tomar posesión de la ciudad y de todo el botín que esto implica. Y así sucede, ¿no es cierto? Así sucede exactamente, ¿sí? Tiempo después, días después, ¿sí? Ellos toman la ciudad de Jericó y ponen a salvo a esta mujer. Permítame entonces, antes de darle el nombre de esta prédica, de esta charla, que creo que el nombre encaja perfectamente, dar algunos detalles prácticos que tienen que ver con nuestra actualidad, ¿no es cierto? A veces nosotros pensamos, hablando de mujeres, ¿sí? Que las mujeres de Dios son mujeres extremadamente piadosas, son aquellas mujeres que han demostrado una actitud de santidad, que son mujeres extremadamente buenas. A veces eso de ser muy buenas, muy piadosas, muy espirituales, muy dadas a la oración, que es correcto, no estoy juzgando, no estoy criticando, estoy diciendo que a veces nosotros nos hacemos la idea y pensamos que una mujer de Dios es ese estereotipo, ¿no es cierto? Sí, abnegada, tranquila, paciente, sufrida inclusive, ¿sí? Y que obviamente las condiciones que rodean su vida ni siquiera le permiten pecar, ¿sí? Y a veces pensamos que es así. Pero pues déjeme decirle que Dios, tanto en hombres como en mujeres, vino a buscar lo que se había perdido. Así que Dios no anda buscando para cumplir sus planes, para hacer su obra, para poder manifestar su presencia y salvar al mundo, porque a eso vino Jesucristo. No es que Jesús anda buscando precisamente esas mujeres, o sea, la santa, la espiritual, la que vive de rodillas, la abnegada, la sufrida por las circunstancias de la vida, porque Dios puede usar a las personas, como en este caso, a esta mujer, a pesar de ser una ramera, a pesar de su picardía,
a pesar de las mentiras, porque ella mintió a los enviados por el rey de Jericó para decir, no, ellos ya escaparon, ya se fueron, antes de que se cierre la puerta de la ciudad, cuando en realidad estaban en el terrado de su casa. ¿Sí? Puede usar a personas que tengan, y a mujeres que tengan el peor de los currículum. Puede usar a la persona más infame, a la persona más vil, a la que tenga un testimonio totalmente reprochable, a la que, en fin, ¿sí? O sea, a lo peor de lo peor, lo que quizás, y valga la oportunidad, usted y yo desechamos, criticamos, juzgamos. Uy, ¿cómo puede ser posible esta persona en esta condición? Uy, esta otra, mira la que entra a la iglesia, pero si se va a incendiar la iglesia el rato que ésta entre. Pues esos son los criterios reducidos de mente que tenemos a veces los seres humanos. ¿Quién se podría imaginar que Dios use como una herramienta en sus manos a una mujer? Discúlpeme que lo diga, no por despreciarle a ella, sino por identificarnos con el sentimiento totalmente errado que tenemos los seres humanos. Sí, ¿quién podría imaginarse que Dios pueda usar a una persona con esta calaña, con este pasado, con esta vida? No era un pasado, era un presente. Ella era una mujer ramera que había puesto su casa exactamente donde ponen las rameras, a la entrada de las ciudades. Pero así es, ¿no? Todos despreciamos, todos echamos fuera a la infiel, a la fallida, a la que tiene tal currículum, a la aprovechada, a la chismosa, a la habladora, a la que acaba con la dignidad. ¿Quién le va a tomar en cuenta? Dios. Dios le toma en cuenta. Y le toma en cuenta porque ella destaca con algunos atributos que quizás en su primera presentación no son visibles, que quizás cuando uno oye dice, ¿sabes qué? Dios ha usado a una mujer ramera, hay una mujer ramera que está siendo parte del pueblo de Dios. ¡Uy, qué escándalo! ¿Sí? Pero insisto, eso, la limitación de nuestra mente, los diminutos de nuestro corazón, a veces nos permite juzgar así a las personas. Pero Dios consideró que ella era una mujer que podía ser usada, tanto puede decir usted, por las coincidencias de la vida, ¿no es cierto? El hecho de que ella tenía una casa en el muro de la ciudad como buena ramera, sí, pero que estratégicamente era factible para poder mirar la casa y era útil para los espías, ¿sí? Usted dice, pero era una mujer ramera, debe haber sido una terrible. Bueno, esa picardía que la usó varias veces para el pecado, para lo malo, Dios puede usar esa picardía para cumplir sus propósitos y sus cometidos, como por ejemplo, esconderles y esconderles bien, y que ella sea una mujer de lenguaje directo, ¿no es cierto? Una mujer de lenguaje directo. No era una mujer que decía, miren estos hombres, en realidad, no me acuerdo si vinieron o no vinieron, no tengo mucha memoria. No, ella dijo, ve, y ellos ya vinieron, hicieron lo suyo y se fueron. Punto, se acabó. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Ya, vinieron los dos, cada uno en su turno, cumplieron lo que tenían que cumplir, ¿sí? Me pagaron y se fueron, ya, se acabó. Esa picardía, esa suspicacia, esa frontalidad, ¿no es cierto?, adquirida, fruto de la vida, de las circunstancias, Dios usó, pues, para proteger a estos espías y poder cumplir el cometido de tomar la ciudad de Jericó. Pero yo quiero ir un poquito más allá antes de destacar los atributos que ciertamente esta mujer los tiene, ¿sí? A veces uno dice, esta mujer y su comportamiento. Sabe que detrás de cada comportamiento, sabe que detrás de cada actitud, sabe que detrás de cada presente hay un pasado. Hay un pasado que muchas veces es el que nos forzó a estar en esa condición, que se vuelve reprochable, que se vuelve indigna, que se vuelve criticable, que es señalable por muchas personas. Pero la gente juzga lo que ve, no mira el pasado. Las circunstancias que, como insisto, no justifico porque yo no soy quien para justificar, pero que a veces entendemos que son las que le empujaron a estar en esa condición, a no alcanzar lo que otros alcanzaron, a no tener el currículum que otros lo tuvieron, porque simplemente la vida que les tocó afrontar, sí, pues no era precisamente el mar de rosas que quizás muchos en la misericordia de Dios pudiéramos haber tenido. Y si no, ¿qué me dice usted de aquella mujer adúltera que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y que estuvo presta a recibir la sentencia de morir apedreada? ¿Quién le salvó? Jesús.
Jesús le tomó de la mano y le levantó cuando ella estaba postrada. ¿Cómo un hombre santo, sin mancha como Cristo Jesús, se atreve a tocar a una mujer que acababa de cometer semejante pecado digno de muerte? Porque es Jesús, porque Él no piensa como usted y como yo, porque Él no tiene el corazón endurecido, porque Él no mira la circunstancia, Él mira los corazones, la vida, los sentimientos, la intención del corazón lo mira Él. ¿Qué me dice usted de aquella Magdalena? Que los mentirosos y los elucubradores falsos, blasfemadores de la palabra de Dios y por lo tanto de Dios, ahora usan tanto para desmerecer la deidad de Cristo Jesús. Que dice que era una mujer prostituta, la Biblia no dice que era una mujer prostituta. Y si lo hubiera sido, ¿cuál es el problema? Si aquí Dios está usando a una mujer prostituta. La Biblia lo que dice es que esa mujer tenía 7 demonios. O sea, imagínese lo que era entablar una conversación con María Magdalena antes del encuentro con Cristo Jesús. Esa mujer le revolcaba las veces que eran necesarias y le decía todo lo que su vocabulario florido le podía haber dicho. Pero tanto aquella mujer adúltera, tanto aquella María Magdalena con 7 demonios, como esta mujer, y como muchas, que a lo mejor unas cuantas más estarán escritas en este libro, pero muchísimas más estarán escritas en el libro de la vida, con un currículo vergonzoso, con un pasado espantoso, con una vergüenza que uno arrastró hasta cuando Cristo Jesús les tomó para cambiar y transformar sus vidas. ¿Cómo le vamos a llamar a esta prédica? Pues a esta prédica es obvio, ¿sí? Ya tenemos mujer valiente, ¿sí? Ya tenemos mujer de fe, ya tenemos mujer sabia, pues esta es una mujer transformada, mujer transformada. Y vamos ahora con el texto bíblico y a destacar los atributos verdaderamente de esta mujer. Nos dice ahí en el libro de Josué, capítulo 2, que la historia que me permití contarles de algún modo ilustrativo, nos dice ahí en el versículo que una vez que los espías entraron en la casa de esta mujer y se identificaron, y ella los identificó plenamente que eran del pueblo de Israel, ¿sí? Pasó lo siguiente. Va a aparecer en pantalla, le pido que siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios podamos leer este versículo. Y dice así, versículo 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. ¿Sí? ¿Cuál es el atributo? ¿Cuál es la condición que hay que destacar aquí? Pues que ella es una mujer que se jugó por el pueblo de Dios. Se jugó por el pueblo de Dios. Y usted dirá, es que es más fácil y resulta jugarse a una prostituta que a una santa dama de alcurnia. No, Señor. Para jugarse por el pueblo de Dios hay que tener corazón. Para jugarse por el pueblo de Dios hay que tener corazón. ¿Ella era una israelita? No, no era una israelita. ¿Sí? Ella era una mujer temerosa de Dios. En parte sí, en parte no. ¿Por qué le digo en parte sí y en parte no? Porque en parte sí, al cubrir, proteger a estos enviados del pueblo de Dios. Y en parte no. ¿Por qué? Por su conducta, por su actividad, por su comportamiento. Pero ella se jugó por el pueblo de Dios. Una vez que ella se juega por el pueblo de Dios, mantiene, la conversación con estos espías, y ella reconoce que Jericó iba a ser entregado en manos de los israelitas. Y vemos ahí el siguiente atributo en el versículo 9 y 10, los versículos 9 y 10 de Josué capítulo 2, dice así, siempre con atención y reverencia a la bendita palabra de Dios. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. ¿Cuál es el atributo aquí de ella? Pues que aunque no era israelita, aunque no era una santa mujer, aunque no era una de destacar grandes atributos típicos conocidos, ella conocía el plan de Dios. Ella conocía el plan de Dios, algo que
muchas mujeres que pueden golpearse el pecho, ni siquiera lo conocen, ni siquiera lo saben, ¿no es cierto? Pero ella conocía el plan de Dios. Dice, yo sé que Jehová les va a entregar esta tierra, y yo sé que es capaz de hacerlo porque también sé lo que ha venido haciendo, ¿sí? Hizo nada más y nada menos que abrir el Mar Rojo para que ustedes pasaran por seco, ¿sí? Y ha destruido a todos los reyes que se le han cruzado en el camino. Entonces ella conocía el plan de Dios, ¿sí? Una vez que conversan, obviamente, con ellos, y ella, en su picardía, porque era una mujer de la vida, ¿no es cierto? O sea, el hecho de ser una mujer de la vida, llámele usted fácil o llámele pecaminosa, vea, eso a Dios le tiene sin importancia, ¿no es cierto? Pero una mujer de la vida, eso había hecho que ella sea pilas, que sea despierta, ¿no es cierto? ¿Qué hace ella en la picardía? Que muchas veces la usó para mal, pero que ahora, o que acababa de usarla para mentir y guardar a los espías de los israelitas, ahora ella está usando una picardía, obviamente en beneficio y en provecho suyo y de su familia. Ella les dice, oiga, pero ustedes deben tener misericordia de mí y de mi casa y de la casa de mi padre, de mis hermanos, de mis hermanas, de mi mamá, de mi papá y de las cosas que Dios nos ha entregado. Yo mencioné en alguna de las charlas anteriores de mujeres que hay que ser viva, viva, santo pelito, y esta era así. Y esta era así. No era una timorata, no era tímida, no era la que se pierde la bendición por timidez, no es la que se pierde la bendición, sí, por quedarse callada, porque no se animó. No, no, ella era pilas, ¿no es cierto? Y eso lo podemos ver ahí en los versículos 12 y 13, que dice así. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Sí? ¿Cuál es este otro atributo? Bueno, este otro atributo podría tener dos nombres. La una, ¿sí?, que se llama solidaridad. Es decir, ella no dijo solo salva mi vida. Ella dijo, yo he hecho misericordia con ustedes. Yo, Rahab, he hecho misericordia con ustedes. Pero quiero que también hagan misericordia, no solo conmigo, sino también con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, mis hermanas y con todo lo que ellos tienen. ¿Qué tal? ¿Sí? Ese sería un primer aspecto en estos versículos, pero el segundo aspecto es que ella, como fue una mujer transformada, ella apeló a la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros, con la mano en el corazón, diríamos que Dios no escucha la oración y la petición de una mujer con esa actitud? ¿Cómo pide misericordia y que Dios le proteja a ella y a su familia y a sus bienes? ¿Cómo se atreve esta a apelar a una situación así? Bueno, déjeme decirle que Dios conoce las intenciones del corazón. Y Dios sabía que con la visita de estos dos espías, ¿sí?, no solo que ella estaba conociendo y ratificando quién era ese Dios, sino que ese Dios ya estaba cambiando su vida. Y obviamente cambiando su currículum, porque ella podría haber sido conocida como la prostituta que cuidó a los espías. Bien podría haber sido conocida así, pero déjeme decirle que no. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo se le conoce a esta insolente y violenta, pero que en realidad fue muy ancha de corazón, un corazón enorme, un corazón maravilloso. Una vez que se pone de acuerdo con ellos, dice, así como yo he hecho misericordia con ustedes, yo quiero que ustedes también hagan misericordia conmigo. Sí, yo apelo al Dios de ustedes para que Él me alcance con su misericordia. Entonces, ellos aceptan, dicen, sí, no hay ningún problema, nosotros damos nuestra palabra y el respaldo de nuestra palabra va a ser nuestras vidas, que vamos a tener esa protección. Pon esa señal, ese listón rojo, y cuando nosotros entremos, pues vamos a respetar este compromiso que hemos hecho, ¿sí? Entonces, como le decía, a la madrugada le descuelgan por la ventana a estos hombres y ella les da esta indicación que se encuentra en el versículo 16, ¿sí? El cuarto y último atributo que destacamos. Tiene muchísimos más, pero quedemos con estos. El cuarto y último atributo de esta
mujer. Versículo 16, la palabra de Dios dice así. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. ¿Sí? Pilas, ¿no es cierto? Pilas. Dice, vea, ellos van a salir a buscarles por el camino, obviamente. Hay un camino de salida y el mismo camino es de entrada a la ciudad. Entonces, ustedes salgan y váyanse al monte. Y ahí esperen 3 días, porque ellos van a salir a buscarles al menos unos 2 días, ¿sí? Se van a demorar en buscar en el camino y en los entornos, ¿sí? Y el regreso ya va a ser más rápido, porque ya regresarán solos por el camino, decepcionados de no encontrar. Así que ustedes váyanse al monte, ahí aguanten 3 días, y una vez que ellos vuelvan, los que están procurando capturarles, seguirles, ¿sí? Entonces cuando ellos vuelvan, ustedes pueden ir ya a reunirse con el pueblo. ¿Qué se llama esto? Vea, algo que no lo destacamos en ninguna de las anteriores, no porque no lo tengan, sino porque no era tan evidente como las otras características que sí las tienen las mujeres de quienes hemos hablado, ¿sí? Ella era una mujer astuta, como tiene que ser, ¿no es cierto? Entonces ella es pilas, es astuta y dice, esto hagan para que libren sus vidas. Y se acabó. Podríamos decir que hasta ahí es más que suficiente para hablar de esta mujer, ¿no es cierto? De una prostituta, de una ramera, de una mentirosa, de una pícara, de una mujer frontal, de una mujer de total deshonra, de una mujer de indignidad, ¿sí? Mire las características que se encuentran, ¿no? Pues con todo ese currículum aparentemente vergonzoso, Dios le usó. Dios le usó. ¿Por qué lo usó? Porque Dios sabe el corazón, Dios sabe la vida, Dios sabe el pasado, Dios sabe todo lo que a las personas les impulsa o nos impulsa a veces a tener tal o cual situación. No es que Dios esté regocijado con que nosotros tengamos actitudes indebidas, pero Dios que conoce nuestros corazones, nuestro caminar, Él no solo que nos entiende, no solo que nos perdona, sino que Él sí nos justifica. ¿Qué es lo que hizo con esta mujer? ¿Sí? Y por eso le llamamos mujer transformada. Y usted me dirá, pastor, ¿y cómo así usted sabe que ella fue una mujer transformada? Bueno, porque la Biblia dice que por los frutos nos conocerán. Y a esta mujer se le conoce por sus frutos. Porque para que usted se quede picado y picada, ¿sí? La historia de esta mujer no termina ahí. No termina ahí. Bien podríamos terminar la prédica y decir, miren estos atributos maravillosos, ella fue una herramienta en las manos de Dios, ella sí demostró siempre ser una mujer astuta, ella es una mujer por el pueblo de Dios, es una mujer que conoció el plan de Dios y se sujetó al mismo, ¿no es cierto? Es una mujer que apeló a la misericordia de Dios y ya. Pero no, pues déjeme decirle que hay mucho más de esta mujer. No nos va a tomar mucho tiempo, pero hay mucho más de esto. Los espías habían prometido que iban a guardar la vida de ella, de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus hermanas y de todo lo que tenían. Y la palabra es palabra y ellos la cumplieron. Y dice en el mismo libro de Josué, páginas más adelante, capítulo 6, que efectivamente cuando entró el pueblo, cuando los muros de Jericó cayeron y entró el pueblo para tomar el botín, ¿sí? Identificaron la casa de ella por el listón rojo. Yo me atrevo a decir que era la sangre de Cristo Jesús, era la simbología de la sangre de Cristo Jesús la que había guardado esa casa, porque así guarda, así lo guardó en Egipto, así lo guardó a ella y así nos ha guardado a nosotros, la poderosa y preciosa sangre de Cristo Jesús. Y respetaron ellos efectivamente el compromiso y no hicieron más. Va a salir en pantalla el versículo 25 del capítulo 6 del libro de Josué, pero oiga bien lo que sucede en este versículo. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Qué quiere decir este versículo? Este versículo no solo nos está diciendo que efectivamente Josué cumplió con el compromiso que había hecho con los espías y que había extendido misericordia a los espías, y ella también hoy recibía misericordia, porque lo que se recibe de gracia se da de gracia. Sino que dice que ella fue juntada al pueblo de Dios.
Dice, y ella se unió al pueblo y vive hasta hoy. Lo dijo ahí. Si ella vivió dentro del pueblo de Dios, esto significa también algo más. No solo que ella pasó a ser parte del pueblo de Dios, con ese currículum. Vea, el currículum es necesario para que nosotros pasemos a ser parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Es decir, nuestro pecado, nuestra vergüenza, nuestras frustraciones, nuestros fracasos son el paso previo a que nosotros seamos hijos del gran yo soy, hijos de Dios, hijas de Dios. No te avergüences por nada, querida amiga, querida hermana. ¿Por qué te vas a avergonzar? Por un pasado, por un error, por un divorcio, por un aborto, por cualquiera sea la situación. Si apelas a la misericordia de Dios, ¿sí? Dios te alcanza con su amor infinito y te deposita en su propio corazón y puede hacer de ti una mujer transformada como lo hizo. ¿Y por qué digo? ¿Por qué me atrevo a decir que es transformada? Porque cuando el pueblo de Dios pasó por el desierto, Dios le dio leyes al pueblo. Y entre esas leyes dijo, no habrá ramera en medio de mi pueblo. Y ella era una ramera, pero al ser acogida al pueblo de Dios, sí, ella cambió su conducta. Porque si no, no habría sido aceptada dentro del pueblo de Dios. Ella cambia su conducta de ser una ramera, pasa a ser una mujer con nuevas oportunidades, una mujer transformada, una mujer con un nuevo comienzo. Tan nuevo comienzo fue, que aparte de eso debe haber sido una mujer muy bonita, que pasó a estar y a formar parte nada más y nada menos que de la genealogía de Jesús. Y permítame darle este último versículo, no es el último que habla de ella, pero el último que lo vamos a citar, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 5. Y escuche bien cómo nos menciona este versículo el lugar que llegó a ocupar ella. ¿Sí? Esa mujer terrible, ve el lugar que llegó a ocupar. Y dice así, Mateo capítulo 1, versículo 5, dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Este pequeño versiculito nos está hablando no solo de parte de la genealogía de Jesús, de parte de la genealogía del rey David, ¿sí? Sino que nos está hablando de lo que ella se convirtió. Usted recordará que cuando hablamos 4 semanas atrás de Ruth y de Noemí, que creo que son ella, ¿sí? La que recogía espigas para ayudarle a alimentar a su suegra Noemí, hablamos que ella fue acogida y se casó, ¿sí? Con Booz. ¿Sabe quién era la madre de Booz? La madre de este gran hombre que era reconocido en medio de su pueblo, que redimió a sus familiares al tomarla por esposa debidamente, correctamente, a Ruth. Pues nada más y nada menos que la madre, la gran madre que le formó en los preceptos de Dios, que hizo de él un gran hombre, un hombre de bien, de buen corazón, era ella, Rahab, que bien podía haber sido, como yo le dije, recordada como la prostituta que escondió a los espías, pero Dios la transformó, ¿sí? Para que ella sea no solo esa mujer con las características que hemos mencionado, no solo tener el orgullo de haber sido una herramienta en las manos de Dios, sino que también está constando dentro de la genealogía, nada más y nada menos que de la genealogía de Jesús, ¿sí? Porque Salmón se llamaba el hombre de hebreo, el hombre israelita, que la tomó a ella por mujer, ¿sí? Y ella fue una gran esposa, una gran madre, tuvo un hijo que se llamaba Booz, un gran hombre, un hombre de Dios, un hombre bueno, temeroso, ¿sí? A través del cual nació Obed, y Obed es el padre de Isaí, que a su vez es el padre del rey David, y así sucesivamente hasta llegar, tanto por el lado de la línea genealógica de José y de María, hasta llegar a Jesús. ¿Sabe qué también dice la Biblia? Ya no lo vamos a citar. Allá en Hebreos capítulo 11, versículo 31, que ella también es una mujer de las que constan en la lista de las mujeres de fe.
porque se las jugó por su pueblo, porque conocía el plan de Dios, porque apeló a la misericordia de Dios, porque fue astuta, por lo tanto fue una mujer transformada. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas y principalmente de esas mujeres de Dios. Que así se llamará el mensaje que estaremos compartiendo Dios mediante el próximo día miércoles para culminar este mes que lo hemos dedicado al mes de las mujeres. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor.